¿Cómo lograr comprender experiencias que son tan lejanas a nosotros? Para nadie es mentira que lograr entender los sentimientos, tradiciones y costumbres del otro siempre ha sido un debate interminable cuando hacemos el intento fallido de tratar de comprenderlas a simple vista. Quien en su vida no ha tenido una idea equivocada del otro por no intentar conocerlo más a fondo. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que conocemos superficialmente y no nos damos la oportunidad de conocer, vivir, pero sobre todo de experimentar e investigar. Esto mismo le sucede al diseñador gráfico. Su objetivo siempre será la comunicación visual, es decir, transmitir ideas, conceptos y emociones a través de composiciones visuales. Pero surge la pregunta de ¿cómo logra el diseñador tener un acercamiento correcto, donde agudice sus sentidos y ejecute una adecuada representación dentro de los sociales y culturales? Mi nombre es Juanita Zulpi Conacero, soy estudiante de quinto semestre de diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana y esta ponencia pretende exponer el diseño gráfico fundamentado en la necesidad de adecuarse al contexto social y cultural por medio de una investigación basada de fuentes primarias, haciendo uso de una metodología cualitativa basada en mi experiencia personal durante la elaboración del libro, objeto y estudios que fundamentan el diseño en relación a la investigación. Se realiza un análisis del proceso de creación del diseñador y los resultados que éste puede obtener gracias a una familiarización con diferentes fuentes primarias de estudio más cercanas a la realidad, más cercana a aquellos sentimientos, a aquellas sensaciones que únicamente las comunidades que estamos interviniendo las conocen. Nuestro objetivo general es demostrar el rol importante de una buena investigación con fuentes primarias en un proceso de diseño ligado a la representación social y cultural. Como objetivos específicos, tenemos exponer la importancia de la investigación de fuentes primarias, resaltar el uso de la pragmática para un diseño responsable y, por último, ejemplificar por medio de la experiencia personal el proceso de investigación para la elaboración del libro objeto dedicado a la Amazonía colombiana. Pero para empezar, primero hay que comprender el problema, y es que cómo lograr entender y comprender contextos sociales y culturales siendo nosotros tan lejanos. Para el diseñador es importante realizar una adecuada y cuidadosa investigación que lo ayude a entender los diferentes contextos sociales, para que de esta forma no caiga en el error de tomar juicios arbitrarios, caer en estereotipos y mucho menos generar una imagen falsa de lo que busca representar. Muchas de esas comunidades que buscan ser visibilizadas tienden a tener una mala representación visual. Lo que queremos es darle la importancia a los procesos investigativos a la hora de crear y diseñar, procesos en los cuales la experiencia, ergo las fuentes primarias, serán lo necesario para hacer estos procesos. El rol que juega el diseño parte de la forma en cómo éste moldea siguiendo una investigación. Para poder encontrar la forma más asertiva para representar los diferentes contextos sociales, la persona debe tener un acercamiento más profundo. Hay que comprender que entender, en el fondo, no es tanto un conocer, sino verdaderamente la experiencia es la que nutre al diseñador. Es un elemento que le permite retratar con veracidad más allá de la comercialización, sino de la representación. El compromiso social del diseñador parte de ser un agente de acción. Este lleva la responsabilidad de tomar la información recopilada y proyectarla de manera responsable, eficiente y eficaz, pero sobre todo interpretar con veracidad. Como he mencionado antes, entender en el fondo no es tanto conocer. Nietzsche decía que no existen hechos sino interpretaciones. El humano se esfuerza en hacer estas a partir de lo que observa a simple vista. Sin embargo, ¿acaso nos percatamos de sus implicaciones y las consecuencias que tiene una mala representación? Para el diseñador ese es el factor importante a tener en cuenta cuando se busca representar una comunidad, cuando se busca representar un contexto social o cultural, pues al fin y al cabo es a partir de este que se designan los caminos y se dan guías de acción. Lo decisivo no es salir del círculo vicioso de las interpretaciones básicas y simples estereotipadas a los que estamos acostumbrados, sino lo difícil es cumplir la tarea de no ceder a los juicios arbitrarios, sino verdaderamente elaborar una estructura con el fin de comprender a partir del contexto mismo. En el diseño gráfico con un énfasis social es fundamental e importantísimo comprender desde la experiencia, pues de ahí es donde salen las sensaciones y sentimientos que el diseñador busca atraer para poder comprender un poco más el contexto, para que de esta forma se sienta un poco más cercano con la comunidad, con los conflictos y con los contextos sociales que algunas comunidades viven. Todo proceso de búsqueda de información debe ser exhaustiva y muy cuidadosa para evitar el sesgo. Ser selectivo en la escogencia de fuentes es parte de la argumentación que debe llevar un trabajo de calidad. Las fuentes de información se clasifican en primarias, secundarias y terciarias.
Pero en este trabajo le daremos la importancia a las fuentes primarias de información. A estas se les conoce como objetos, imágenes o documentos creados en un momento histórico que proporciona una mirada personal a un evento o periodo de tiempo. Podemos encontrarlos como novelas, obras de teatro, poemas, fotos, videos, grabaciones en general, producciones, memorias, pero sobre todo, y lo que nos importa en nuestro trabajo, entrevistas. Este tipo de fuentes contienen información original que ha sido publicada por primera vez y no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por una segunda persona. Por eso es que estas son tan importantes, porque no tienen una reinterpretación por otra persona, además de que son producto de una investigación creativa o voluntaria. Nacemos para estudiar, estudiamos para trabajar, trabajamos para consumir. Aunque no me lo crean, la investigación ayuda al diseñador gráfico a mejorar sus capacidades en comunicación en las distintas áreas en las que éste se desempeña, ya que la mayoría de las publicaciones están relacionadas con lo visual. Es necesario que su contenido sea lógico, conciso, informativo, pero esto se da por medio de la pragmática. Las fuentes primarias y cercanas, como las entrevistas, son los medios más eficaces y más útiles que el diseñador puede encontrar, pues en estas la información se encuentra completa y es más profunda, además de que para él funciona para aclarar cualquier duda que él tenga durante el proceso. Asegura respuestas más útiles para que en el momento de la creación sea un poco más fácil para él y sea más viable para poder representar lo que él está escuchando de la persona. Sobre todo cuando se encuentra retratando contextos sociales y culturales, donde las fuentes de información más ricas y descriptivas provienen de las mismas personas que han vivido aquellas experiencias. Esto va ligado a dos diferentes conceptos. El psicoanalista Heinz Kohut distinguió que existen dos tipos de experiencia. Las denomina experiencia próxima y experiencia distante. Un concepto de experiencia próxima es aquel que alguien, un paciente, un sujeto cualquiera o, en nuestro caso, un informante, puede emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo que él o sus prójimos ven, sienten, piensan, imaginan, etc. y que podría comprender con rapidez en el caso de que fuese aplicado de forma similar por otras personas. Así se refiere a las fuentes primarias, como las personas que son capaces de describir situaciones, vivencias y sus mismas experiencias de vida en relación al tema en específico. Es un acercamiento no únicamente a la información, sino también a la comprensión sentimental y psicológica que estos viven. Por otro lado, tenemos la experiencia distante, que la define como aquella en la que los especialistas de un género u otro, un analista, un experimentalista, un etnógrafo, incluso un sacerdote o un ideólogo, emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos o prácticos. En este caso sigo tomando la fuente primaria, pero orientada a la verificación y al estudio, tal y como lo puede hacer un historiador cuando no se tiene a la mano la fuente más cercana, o cuando el tiempo lo pacta, o cuando sencillamente no es posible. Entrando en materia de una buena representación visual de los contextos sociales y culturales, una vez se realiza la debida investigación, la responsabilidad social del diseñador va más allá del impacto comercial que esto puede hacer por sí solo. Él tiene las habilidades y los estudios necesarios como para ejecutarlo, pero él no puede olvidar que está representando a alguien, está representando una comunidad. No puede dejar de lado y no puede dejar pasar la singularidad y la especialidad, la relevancia que tienen este tipo de vivencias y este tipo de historias, e inclusive los sentimientos que estas pueden guardar con respecto a la historia que ellos vivieron. María Velázquez explica que el diseño tiene un gran campo de acción y una gran responsabilidad como tal, ya que con la información recopilada, esta tiene que ser proyectada de manera responsable. Para que esto sea posible, es necesario dejar el discurso positivista y entusiasta. La verdadera representación está en que no debería estar condicionada por las tendencias de la sociedad ni las modas impuestas actualmente, sino verdaderamente en las historias y sentimientos que las personas pueden relatar para que éstas sean comunicadas visualmente. María Jimena Bentancourt redacta en su trabajo titulado De la identidad social a la representación visual que es necesaria una comprensión global de las diversas formas y recursos que tiene el diseñador gráfico a la hora de interpretar contextos sociales. Este hace uso de la pragmática, la cual es el equivalente a lo que el usuario puede relacionar con respecto a lo que observa. Este reúne diferentes disciplinas, tales como el estudio de ciencias cognitivas, la retórica e incluso la psicología. A través de estas se ejecutan caminos consiguientes a la investigación. De esta forma se elabora un proceso de creación más óptimo para que por medio de las herramientas visuales, tales como el uso de símbolos, de signos, incluso el uso del color juega un papel muy importante en esto,
pues puede llegar a representar sentimientos e incluso ambientaciones para que el usuario se sienta un poco más allegado a lo que está ocurriendo, a lo que está viendo, y se sienta pues más cercano a la información que está recibiendo y que pueda entenderla de una forma correctamente, incluso relacione lo que él está sintiendo con lo que está observando y con la historia que le están contando. Es a través del uso de la pragmática, que es la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes, que el diseñador gráfico logra generar un canal de conexión con los usuarios de una comunidad que observan lo que les presentan, lo analizan y buscan comprendiéndolo, relacionándolo mediante los simbolismos que ellos conocen y ellos están acostumbrados a ver normalmente. Además de que son propios de su cultura o de la vivencia que esos presentan con algunos elementos visuales que pueden encontrar. Para probar la importancia de la investigación, la metodología que se usó para el desarrollo de esta ponencia recoge la teoría de autogestión planteada por Christopher Jones y hace uso de una metodología cualitativa especializada en observación participativa, donde el investigador participa del problema o situación, donde vive en primera persona las experiencias, dándole una ventaja para entender el problema y la solución. En este caso, se tomará como experiencia personal el proceso de elaboración de un libro objeto dedicado a la Amazonía colombiana. Siguiendo con el proceso de la investigación, se realiza un libro pop-up para evidenciar la importancia que tiene la investigación con fuentes primarias. ¿Qué fue lo que pasó? Durante el proceso de la investigación con respecto a la identidad de la Amazonía colombiana, se encontró que las fuentes más ricas fueron las entrevistas y los diferentes foros donde explicaban la importancia que tiene la cultura y la identidad para los indígenas de la Amazonía y lo que significa la selva para ellos. Se encontraron diferentes fuentes como entrevistas y videos donde se recopilaban diferentes experiencias de las vivencias de cómo era consumir la medicina tradicional para ellos, que es el yagé, que es un ritual muy importante para ellos y es algo muy sagrado, aparte de que este es rodeado por diferentes mitos y leyendas en los que los conservan como relatos orales o escritos. Además de que también se hizo un acercamiento a distintos rodajes en los que se recopila la experiencia de cómo viven y cómo es la experiencia del consumo de esta medicina y cuáles son los efectos que esta pueden tener, más allá de lo que pueda ser la interpretación que muchas personas toman, que normalmente lo relacionan con una droga. Se encontró que existe un estereotipo y una malversación de información con respecto a esta medicina. Normalmente el yagé, o más conocida como la ayahuasca, es tomada como una droga recreativa o un proceso llamativo más que todo por las alucinaciones que este provee, cuando la realidad es que para los indígenas el yagé es una experiencia catártica y liberadora que abre el subconsciente, siendo así la exploración del ser. Ellos ven este ritual como algo divino, un encuentro con el más allá, algo que limpia, les enseña y los libera desde lo pagano. Haciendo una búsqueda más a fondo, se quiere lograr llegar a comprender de dónde sale creencia con respecto a la medicina, que es el yageo, la más conocida como la ayahuasca, y se encuentran distintas recopilaciones y versiones de mitos que explican de cómo la planta llega a las manos de los indígenas como un regalo de Dios y sobre todo como un regalo de la madre selva. En total se reúnen 3 versiones de los hechos, en donde cada una la presencia de la serpiente es la representación de la madre selva, que les brinda esta planta sagrada. A su vez, también se estudió de vestimentas representativas para esta comunidad de forma que sea correctamente representada en el libro. Durante el trabajo de creación se genera una identidad basada en la investigación que hemos realizado, donde es necesario mostrar lo sagrado y lo importante que es para los indígenas lo que es la madre naturaleza y lo que es su medicina tradicional, el yagé, como un ritual sagrado. Además de la importancia de lo que es la conservación de su cultura y las historias y los relatos que ellos siguen conservando. Apuntamos a retratar una historia cercana a la tradición sagrada que tienen esas comunidades y generar un acercamiento de parte de los colombianos con este tipo de costumbres y tradiciones. Se quiere realizar una semejanza al mito de la planta original, que es el yagé. En ningún momento dejamos de lado lo que es toda la investigación y todos los testimonios que hemos escuchado. No queremos formar una nueva imagen, sino queremos volver y explicar de qué se trata esta medicina y de qué se trata este ritual para los indígenas. En este orden de ideas, así se da la construcción del libro objeto y por medio de la pragmática se construye un relato lleno de simbolismos y lleno de la cultura que tiene la cultura amazónica.
Además, donde la historia se basa en que el humano no es el importante, el humano no es el protagonista, sino lo importante es el viaje y la experiencia que vive al tener un acercamiento con el yagé, las emociones y las sensaciones que éste mora durante todo su proceso y el camino que debe cruzar para que finalmente éste se encuentre con el Dios que le otorga el yagé. La aplicación de una buena investigación haciendo uso de fuentes primarias permitió crear un puente de comunicación entre la cultura y el usuario. Buscar fuentes cercanas a este tipo de experiencias de las mismas comunidades permitió tener una vista más clara y una vista más amplia del plano general y entender que no únicamente se trata de la historia, sino de la significación que ésta puede tener para las comunidades. El objetivo del diseñador gráfico siempre será la comunicación visual. Quiere decir transmitir ideas, conceptos y emociones a través de composiciones visuales, pero este no puede dejar de lado que no únicamente está retratando su punto de vista, sino el de alguien más, su público y su objetivo. La forma en cómo este lo representa es algo fundamental. El diseñador ha de ser capaz de formar y empatizar con el público teniendo una conciencia social que le permita conectar con las comunidades. Para lograr esto, él debe realizar una investigación a fondo para entender completamente contextos sociales, culturales e incluso políticos. Es por eso que desde la formación académica es tan importante darle espacio a los procesos investigativos, que le den la oportunidad al diseñador gráfico de hacer uso de sus habilidades y conceptos para que sean aplicados de una forma correcta en la representación e interpretación. Esto le da sentido empático y humano a su trabajo, además de darle una oportunidad de conocer y vivir nuevas experiencias y superarse a sí mismo, buscando más de lo que puede ver a simple vista. Así que, ¿qué esperas? Busca y encuentra.